Hola a todos, yo soy Emiliano. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Empezando por qué es la diabetes. Bueno, esta es una enfermedad que pues principalmente se caracteriza por los niveles elevados de glucosa en sangre. Así los les vamos a describir rápidamente. Hay dos tipos dependiendo de su origen o su etiología. La diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Vamos a empezar a hablar acerca de la tipo 2 para que podamos entenderlo aún mejor. Y bueno, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Este tipo de diabetes está caracterizada principalmente por la resistencia a la insulina y también la deficiencia relativa de la insulina. Esto provoca un alto índice en la glucemia y pues generalmente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Son los mecanismos de las células beta del páncreas que no producen suficiente insulina o incluso también en las diferentes células del cuerpo con los receptores GLUT4 que hacen que no se capte la glucosa que está en sangre hacia los tejidos, provocando el incremento o la hiperglucemia. Esto también genera diferentes trastornos, tanto metabólicos como en el comportamiento de los mecanismos de obtención de la energía, ya que no se hace principalmente a través de la glucosa. Pero bueno, ¿cuál es esta parte del octeto siniestro que es señales de alarma o incluso también algunas manifestaciones que pudieran haber con respecto a la diabetes mellitus tipo 2? Empezando por la que es la resistencia a la insulina. Esta resistencia a insulina en el músculo pues hace que, como les mencionaba anteriormente, los receptores, principalmente GLUT4, que son los que están en las células de todo el cuerpo, no entren a las células y pues especialmente aquí en músculo. También hay resistencia a insulina en el cerebro y aumento de la reabsorción de la glucosa. Existe una absorción constante, la hiperglucanegemia, que hace que se activen otras rutas metabólicas, como les mencionaba. También la resistencia o deficiencia a las incretinas, la resistencia a la insulina en el hígado propio, la insuficiencia de las células beta y la lipólisis acelerada. Estos son algunos mecanismos que tiene en cuanto al octeto siniestro, que se define como estos signos de alarma o algunos indicadores de la posible enfermedad de diabetes mellitus tipo 2. Bueno, en cuanto a las causas, este tipo de diabetes puede ocurrir por demasiadas razones. En este caso, por lo tanto, bueno, en este caso a veces por eso es difícil de identificarlo. Principalmente se debe a genética, a los factores de predisposición que tenemos, ya que si nuestros padres o abuelos tienen diabetes mellitus tipo 2, muy seguramente también nosotros tengamos este tipo de enfermedades. Inactividad física, una dieta que está alta en azúcares y grasas, también la falta de sueño es un factor que nos ayuda a desarrollar este tipo de enfermedad. El envejecimiento también, ya que pues también cuando vamos creciendo, los mismos hábitos que tenemos nos pueden ayudar a desarrollar este tipo de enfermedades, problemas hormonales, también el estrés, exceso de la grasa, entre otro tipo de causas. Vamos a estar abordando también más a detalle esto. En cuanto al diagnóstico, los diagnósticos pueden llevar a tanto la fatiga, la poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso, como les puse aquí, las 4 Ps. Esto es importante ya que en ambos tipos de diabetes podemos empezar a identificar algunos síntomas con esas 4 Ps. Y de acuerdo a la OMS, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico que tenemos? Como les menciono en la presentación, está la glucosa plasmática en ayunas. Esta se hace especialmente en una curva de tolerancia a la glucosa, donde nos puede dar un rango máximo o igual a 7 milimoles por litro o 126 miligramos por decilitro en el caso de la glucosa en sangre. También la glucosa plasmática, que esta es 2 horas después de comer y se da con 75 gramos de glucosa oral. Esta es la que les digo que es curva de resistencia a la insulina. Nos da también ciertos parámetros. Otro estudio que podemos hacer como parte del diagnóstico es la hemoglobina glucosilada. Y aunque ninguno de estos estudios por sí solos nos da un diagnóstico de lo que podría ser la diabetes, sí nos hace poder indagar un poco más acerca de los padecimientos y de los diagnósticos que se tienen. Por lo que es importante conocer todos los tipos de pruebas, además de la clínica, para poder indagar bien en el diagnóstico de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, aquí les explico un poco de qué es esta parte de la resistencia a la insulina que se tiene. En cuanto a la insulina, es como mencioné aquí, una llavecita que hace que
la célula pueda abrir sus puertas y que entre la glucosa y se pueda llevar a cabo pues la obtención de energía a través de las rutas metabólicas que tenemos en el cuerpo hasta ATP que se usa en muchos procesos. Esto ocurre cuando existe la resistencia. Nuestro cuerpo al momento de ingerir alimentos, los carbohidratos, los convierte en glucosa principalmente, pero esta glucosa al viajar por sangre, pues espera poder entrar a diferentes tejidos, pero en cambio, pues la glucosa, el páncreas detecta pues que hay la glucosa, secreta insulina, pero las células no responden a estos estímulos, entonces es cuando existen pues problemas. En cuanto al tratamiento, la primera línea que se tiene en el tratamiento y aún en fases tempranas podemos encontrar, pues principalmente son los cambios en el estilo de vida, como les mencionaba anteriormente, los principales factores tienen que ver con nuestra alimentación, nuestro sueño y también pues cuáles son las actividades que tenemos. ¿Por qué es importante esto? Porque al cambiar el estilo de vida que tenemos, que incluye la actividad física, un descanso apropiado y la sana alimentación, eso ayuda tanto a que se disminuyan los niveles de LDL en la sangre, que se aumenten las HDL y que además esto ayuda a que se puedan expresar más receptores de GLUT4, que es lo que queremos para que la insulina pueda entrar a los tejidos. En casos de que eso no funcione, vamos a empezar con las segundas líneas, que pues además de que se tiene que tener monitoreado los niveles tanto de la presión arterial y de lípidos, es importante que pues estemos conscientes y tomar pruebas de glucosa en sangre para pues verificar cuál ha sido el progreso. En caso de que no se llegue a esto, se pueden usar diferentes medicamentos. En caso, pues está la glibenclamida, que ayuda a que se produzca más insulina. Eso puede ser un arma de doble filo, ya que si no se tiene un plan riguroso en cuanto a los horarios de comida, puede causar hipoglucemia, ya que constantemente se está produciendo la insulina a pesar de que no haya algún estímulo de comida. También están otros tratamientos como metformina, ayudan al estímulo pancreático para que pueda segregar la insulina y esto pues va más de la mano porque solamente cuando está el estímulo tanto de la glucosa como otros de GLP-1 puede ayudar a que se pueda producir más insulina y pues como les digo también están los agonistas de GLP-1, pero en caso de que ninguno de estos tenga respuesta y la célula del páncreas, del páncreas no tiene una respuesta apropiada, se cansa, hay un momento en el que deja de producir insulina, entonces pues también se puede llegar al tratamiento de insulina directamente con los diferentes tipos que hay, la aspra, dispro, dependiendo de las necesidades que se tengan, si se tiene la necesidad de tener una insulina basal todo el tiempo o solamente los picos de insulina en cuando se ingieren los alimentos. Otro tipo de recomendaciones, como les decía, es en caso de que tengamos ya una resistencia a la insulina muy elevada, puede haber un uso apropiado de los medicamentos que les mencionaba anteriormente, nutrición adecuada, actividad física y una composición corporal saludable. Les digo, reduciendo colesterol y ayudando a que se puedan haber un mayor ingreso de glucosa a la sangre. Una vez que entendemos este tipo de diabetes, va a ser mucho más fácil poder comprender la diabetes mellitus tipo 1. Es por eso que quise dejarlo hasta este punto. ¿Por qué les digo esto? Porque la diabetes mellitus tipo 1 también tiene alteraciones en cuanto a la regulación de estos procesos metabólicos que causan la hiperglucemia. Pero aquí no es porque las células tengan atrofiados o no quieran hacer caso a los receptores de GLUT4, sino que es específicamente en una deficiencia pues absoluta de lo que es la insulina. Y si no hay insulina, pues no tenemos la llave que permita entrada a la glucosa. Esta enfermedad se puede desarrollar pues por mecanismos mediados del propio sistema inmunológico o también pues alguna diabetes idiopática, aunque esta es menor. Aproximadamente del 5 al 10% de todos los pacientes que tienen este tipo de diabetes pues son jóvenes y es muy común que en los primeros años de vida alguna enfermedad que active el sistema inmune pueda también desarrollar esta autoinmunidad en contra de las células beta pancreáticas. Por lo tanto, es importante tener monitoreado pues todas este tipo de enfermedades, principalmente en los primeros años de vida. En cuanto a su fisiopatología, como les mencionaba, esto se desarrolla como la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas y pues tiene tanto una predisposición genética, como les mencionaba, nos menciona el gen HLA, DR, QR y también en los alelos HLA-DR
y HLA-DQ. Estos aumentan una susceptibilidad a enfermedad y ayudan a que los factores ambientales puedan desencadenar la enfermedad de diabetes mellitus tipo 1. Cuando se ha destruido gran porcentaje de todas las células beta pancreáticas del cuerpo, existe también pues una baja considerable de insulina, por lo que hace que estos pacientes pues se vuelvan insulinodependientes. En cuanto al diagnóstico y los síntomas, no necesariamente se hacen, o bueno, no siempre se tienen que hacer las curvas de resistencia a la glucosa y la medición de la glucosa en sangre, porque a veces en menores de 18 años y en niños puede verse un poco confundido por algún otro tipo de enfermedades, como problemas en la tiroides o algunos otros síntomas relacionados, por lo que se tiene un énfasis en cuanto a las pruebas diagnósticas para poder incluir y además de los signos que se tienen. La hiperglucemia, pues como sabemos, debe de estar elevada y también tenemos la presencia de las PES, la poliuria, polidipsia, la pérdida de peso, un cansancio o fatiga excesiva. En estos pacientes con diabetes tipo 1, la hiperglucemia, pues puede haber, no siempre está presente, una cetoacidosis causada también por estos procesos de diabetes, la pérdida de peso rápida y el índice de masa corporal. Esto principalmente es en adultos, para que también pues, se tenga muy pendiente este asunto. En el diagnóstico y los síntomas, pues hay que tener, de acuerdo a la OMS, bueno, se hacen también las pruebas de glucosa plasmática en ayunas, la glucosa plasmática y la globina glucosilada. El tratamiento, pues como les mencionaba, al existir una nula o baja producción de la insulina, se tiene que tener dos tipos de insulina, tanto insulina basal como en la corrección de insulina en los picos. En esta gráfica podemos ver más o menos cómo es la línea azul, el número de la insulina basal, o bueno, el porcentaje de insulina basal que se debe de tener en el cuerpo para que pueda llevar a cabo procesos normales, aun cuando no se tiene o cuando no se consumen alimentos, pero cuando hay alimentos, además de que existe un pico en la glucemia, también existe un pico en la secreción de insulina, por lo que como no se llevan a cabo esos procesos naturalmente, se tienen que llevar con un bolo de insulina para, pues, antes de las comidas y poder contrarrestar estos efectos. Pues por mi parte esto sería todo. Aquí están las referencias que utilicé y pues muchas gracias por ver este video.